Ya, muy bien. Chicos, tengan ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema del debido proceso. El debido proceso debe de entenderse en su acepción académica desde tres puntos: como principio, como derecho y como garantía. Y ello lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta sesión. Pero vamos a dar algunas pautas, algunas generalidades. Entiéndase de que el debido proceso debe de consistir como aquel conjunto de garantías mínimas que se debe de cumplir dentro de un proceso para asegurar justicia. El debido proceso va a nacer inclusive de aquel aforismo, ¿no es cierto?, que nadie puede ser juzgado en ausencia, y inclusive ello también se extiende al hecho de que aquel que es sometido a un proceso judicial se le debe dar la oportunidad para que éste pueda decir algo en su defensa. De tal manera que a partir de esos dos elementos empieza a construirse todo este constructo teórico que viene a ser el debido proceso. A nadie debe de juzgársele en ausencia, ni tampoco a nadie debe de privársele su derecho de ser oído, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en forma práctica observamos que en el proceso judicial, sobre todo en aquel que hemos venido desarrollando, el iniciado por Arnold contra Helga, allí hemos observado de que en todo momento las partes van a tener asegurado su derecho a poder plantear sus argumentos, a ofrecer pruebas. En todo momento se les asegura en líneas generales la posibilidad de que estos puedan ser oídos, escuchados por el órgano jurisdiccional. Ese órgano jurisdiccional de tal manera va a asegurar todo un proceso que permita materializar, ¿no es cierto?, estas características del debido proceso. Solo así el proceso va a cumplir con un estándar mínimo de garantías que va a asegurar que la decisión emitida por el órgano jurisdiccional sea objetiva, eficiente y que busque, lógicamente, la solución del conflicto en forma concreta y a su vez en forma abstracta consiga la paz social. Entonces, hablar de debido proceso implica hablar de todo un soporte teórico normativo del proceso judicial. Por eso es importante su estudio. El estudio del debido proceso es como derecho, principio y como garantía. El debido proceso también va a tener a lo largo de su desarrollo histórico una serie de denominaciones. El debido proceso va a ser conocido como proceso justo, como debido proceso legal o como proceso constitucional, entendiéndose nuevamente que el debido proceso busca darle justicia a aquel instrumento de la función jurisdiccional que busca justamente solucionar conflictos de intereses intersubjetivos. En un escenario democrático, lógicamente, no basta con asegurar un proceso, por decir, que busque la solución del conflicto, sino también habrá que dotar ese proceso de las mínimas garantías para que se alcance justicia, donde las partes se sientan aseguradas en poder ser escuchadas, donde las partes se sientan garantizadas en que el proceso no es una herramienta parcializada, sino que por el contrario, las partes se sientan aseguradas de que el proceso se convierte en una herramienta de justicia que busca atender, que busca solucionar la incertidumbre de las partes, pero en un escenario de igualdad, en un escenario de equidad, en un escenario de oportunidades tan iguales para ambas partes, ¿no? Entonces, fíjate, el debido proceso lógicamente se convierte en un fundamento, en un soporte de todo el proceso. Y el proceso, entiéndase, como una herramienta de la función jurisdiccional. El Estado va a asumir esa función
el Estado va a asumir justamente para dar ese servicio que solucione conflictos que podrían darse entre las personas. Así que no hay mejor forma de que esa herramienta que busca solucionar los problemas tenga que cumplir mínimas garantías, justamente para darle una categoría de proceso justo, ¿no? De debido proceso, de proceso constitucional. Muy bien, entonces esas vendrían a ser las otras denominaciones por las cuales también se entiende el debido proceso, ¿no? Proceso justo, debido proceso legal o proceso constitucional. Les comentaba que el debido proceso va a nacer de aquella posibilidad tan urgente que se ha visto lógicamente en el pasado, procesos que no se tramitaban conforme a la justicia ni a la razón de los hechos. En el pasado había ya un proceso, pero este proceso era una herramienta justamente para someter a la persona, porque era un proceso que no le permitía que el procesado sea escuchado. ¿Mm? Asignarle al justiciable la posibilidad de expresar lo suyo, de expresar su verdad, sus razones, como condición visible de la justicia, en expresión de igualdad. Ser oído en juicio principalmente va a ser el factor sobre el cual se va a construir todo el debido proceso. Es por eso que en la actualidad, debido proceso se va a entender como derecho, como principio y como garantía. El debido proceso se implantó como garantía en los Estados Unidos, propiamente en Maryland, Pensilvania y Massachusetts, en las que se positivizó el concepto de que nadie podía ser privado de su vida, libertad o propiedad sin debido proceso legal. De su concepción adjetiva pasó a integrar el ordenamiento constitucional norteamericano en la quinta enmienda. Nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal, configurándose como instrumento de control de constitucionalidad y mostrándose, por tanto, en su concepción sustantiva. Entonces, aquí observamos que un antecedente fundamental se encuentra en la formación de los Estados Unidos, donde en un primer momento el reconocimiento del debido proceso va a tener una fase procesal, una fase adjetiva, en el punto de que nadie puede ser privado de su libertad, nadie puede ser privado de la vida o de su propiedad sin previo proceso judicial, y que a su vez este proceso sea el debido proceso, donde se le dé todas las oportunidades al procesado para que éste pueda ser oído, para que éste pueda expresar su verdad, sus razones. Pero también observamos que como antecedente va a haber la quinta enmienda en la Constitución norteamericana, en la cual también se va a establecer un antecedente del debido proceso. Nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Entonces, la Constitución, a través de la quinta enmienda, la Constitución norteamericana, por supuesto, va a elevar el debido proceso a un rango constitucional, justamente para garantizar que el servicio de justicia debe ser el óptimo, el apropiado, el que se alinea con la justicia. Lógicamente, todas estas conquistas del derecho son el resultado de toda una experiencia, ¿no? De toda una experiencia procesal. En aquellos momentos, imagínense ustedes, había proceso, pero el proceso, lógicamente, no cumplía con garantías mínimas, ¿no?
Es por eso que a partir de esas experiencias que evidenciaban el irrespeto de la dignidad humana, el irrespeto del procesado, necesariamente tuvieron que reconocerse, implantarse este constructo del debido proceso, que inclusive ha sido elevado, necesariamente era que se eleve a nivel constitucional el debido proceso con la quinta enmienda en la Constitución norteamericana. Muy bien, prosigamos. Tenemos otro antecedente, el caso Dred Scott versus Sandford, 1857. Ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal, ni denegará dentro de su jurisdicción a persona alguna la igual protección de las leyes, que hizo extensiva la garantía del debido proceso a los negros recientemente liberados. Entonces también observamos que el debido proceso se va a empezar a construir como una garantía, como un límite al poder del Estado, a tal punto que mediante el caso Dred Scott versus Sandford se observa que el Estado debe de reconocerle a la persona una garantía de derechos, y para garantizar ese conjunto de derechos que le desarrollan a plenitud a la persona, tendrá que garantizársele la libertad, la propiedad, la vida misma, y que éstas no podrán vulnerarse, no podrán restringirse sin previo proceso legal. Entonces, a través de este caso se observa que el debido proceso empieza a convertirse en un límite al poder del Estado. En los anteriores antecedentes observamos que el debido proceso se convierte más o menos como un derecho fundamental de las personas. Pero ahora, a través del caso Dred Scott versus Sandford, al Estado se le obliga a respetar el derecho a la libertad, a la vida y la propiedad de las personas. Y si estos pudiesen restringirse, previamente tendrá que iniciarse un debido proceso legal. Muy bien, les decía que la institución jurídica del debido proceso debe de entenderse a partir de tres aristas: el debido proceso como principio, como garantía y como derecho. De tal manera que, fíjense la importancia del debido proceso, que se va a extender a tres categorías, ¿cierto? Y entender el debido proceso en su magnitud implica entender esas tres categorías. El debido proceso como principio. Muy bien, al hablar del debido proceso como principio, vamos a insertar la figura de que el debido proceso se convierte en el soporte de todo el proceso judicial, se convierte en el soporte de esa herramienta que busca la solución de conflictos de intereses intersubjetivos. Es el soporte, el espíritu de justicia y legalidad, porque siendo precepto básico de impulso del sistema procesal, atiende cualquier situación nueva que ponga en duda la existencia de justicia y legalidad. Todo el proceso judicial debe de desarrollarse inspirándose en el principio del debido proceso. No puede haber menoscabo de las prerrogativas que la ley establece y le otorga a cada parte. Si la ley establece, garantiza el derecho de defensa para ambas partes, muy bien, a lo largo del desarrollo de ese proceso judicial en concreto, no podrá vulnerársele tal derecho de defensa a ninguna de las partes, de tal manera que el desarrollo del proceso judicial va a tramitarse en un escenario imparcial, en un escenario donde ambas partes, tanto Arnold como Helga, tienen las mismas potestades, las mismas posibilidades de ofrecer argumentos, de presentar medios probatorios,
si es que así conviene su defensa. De tal manera que el proceso judicial en su trámite, en su desarrollo, está inspirado, se construye sobre este soporte, sobre este principio del debido proceso. Por otro lado, tenemos al debido proceso como garantía. La garantía del debido proceso circunscribe el poder del Estado. Es la razón de equidad entre las partes, nivelador de sus condiciones, posibilidades y derechos, lo que implica jurisdiccional estatal imparcial predispuesta para la realización objetiva del interés social. Cuando se habla de debido proceso como garantía, debemos hacer referencia a que el Estado va a prestar el servicio de justicia en forma imparcial, sin hacer diferencia, tanto que podría observarse un escenario desigual, procesalmente hablando, a partir de la cercanía entre una de las partes y el juez, o a partir de la posición económica tan ventajosa de una de las partes frente a la otra. El justiciable debe de sentirse garantizado en que esas diferencias de economía, diferencias de índole social, de posición económica y social, se allanarán en el proceso, porque el proceso es una herramienta de la función jurisdiccional que presta el Estado. De tal manera que aquí se observa que el debido proceso se convierte en una garantía para el justiciable, una garantía de que el justiciable se sienta en un escenario imparcial, porque sabe que quien presta ese servicio de justicia viene a ser el Estado. Por tanto, se garantiza que ese proceso es imparcial, ese proceso es justo, ese proceso es el debido proceso. Tanto más que lo presta el Estado. Por eso el justiciable debe de sentirse garantizado, ¿no es cierto?, en que su incertidumbre se va a tramitar a través del debido proceso. Y ese debido proceso es tramitado por el órgano jurisdiccional que personifica en este caso la función jurisdiccional que a su vez presta el Estado. Pero también el derecho va a constituirse de la siguiente manera. El debido proceso es un atributo, es un derecho de la persona. Es un atributo que le permite desarrollarse como persona en un escenario democrático, en un escenario de Estado social de derecho. Por lo tanto, el debido proceso se va a constituir en un derecho fundamental de la persona. Así como lo hemos visto con el derecho de acción y el derecho de contradicción, el debido proceso también es un derecho fundamental. En un escenario democrático, en un Estado moderno como el nuestro, donde la solución de los conflictos va a ser garantizada por la función jurisdiccional, porque no hay otra forma de solucionar los conflictos de intereses, ¿no es cierto? El Estado es aquel tercero imparcial que soluciona esos conflictos. No puede darse otra figura en un escenario de Estado moderno, de Estado social de derecho. El Estado va a centralizar, va a monopolizar el servicio de justicia. Por lo tanto, si hubiese algún altercado, algún conflicto de intereses intersubjetivo, dentro de ese escenario que les hago comento, la persona, el ciudadano, como derecho suyo, como derecho que le busca asegurar su desarrollo pleno como persona, como ciudadano, viene a ser el debido proceso. Aquel atributo, aquel derecho que le permite a la persona gozar de una herramienta que le permita solucionar sus conflictos de intereses frente a otras personas, frente a otros ciudadanos. Herramienta que se caracteriza porque es el debido proceso. Un proceso imparcial,
un proceso inspirado en justicia, un proceso que permita ser oído, que le permita ofrecer sus argumentos, que le permita exponer sus argumentos, ofrecer los medios probatorios correspondientes a su posición. Muy bien, creo que se está filtrando un reggaetón por allí. Vamos a silenciarlo. Cargador. A ver, ¿de quién se está filtrando su música? Mira, dame un chicle. A ver, por favor, deshabiliten el sonido, por favor, deshabiliten su micro, se está escuchando un reggaetón. ¿Rosada quieres? Mío, de mi parte, por favor. Sí. Nada. Ay, ¿qué tengo mi mochila? De todo bien. Ala, mi cargador. Cuando no tenía tienda, moría por los caramelos. Ahora que hay, no quiero ni comer galletas. Compañera Flor, desactiva tu audio. Deben de saltar a la mamá. Pues sí, y no puedo encontrar. Compañera Flor. Los whisky de mi papá se lo voy a tomar. Es Flor. Flor de María Condori. Flor de María Condori. A ver, no la encuentro en mi lista. Debe estar con otra cuenta. Ahí está, ya la encontré. Ya está. Muy bien. Ya, prosigamos entonces. Ya. Muy bien. Entonces les comentaba de que el debido proceso debe de entenderse en tres aristas. Como principio, aquel soporte que va a orientar el desarrollo de todo el proceso judicial. Como garantía, en el sentido de que el justiciable debe sentirse confiado en la justicia que va a impartir el Estado, porque el Estado va a asumir esa función jurisdiccional bajo condiciones de imparcialidad, tratando de hacer evidente la justicia. Y como derecho, el justiciable, dentro de un escenario de democracia, dentro de un Estado social de derecho, tiene aquel atributo que desarrolla su personalidad, busca desarrollar inclusive su ciudadanía. De tal manera el ciudadano entiende de que la única forma de solucionar algún conflicto de interés que podría darse en un mundo globalizado con otra persona, la única forma de solucionar ese problema es a través de los mecanismos que la misma ley establece. Y como última ratio se tiene al proceso judicial, justamente como una herramienta para solucionar esos conflictos de interés. Arnold no podría recurrir a la autotutela, ir a amenazarle a Helga, oye Helga, si no me das los 20.000 soles, te mando la moto. No podría darse esa figura en un escenario de democracia, de Estado social de derecho. Por eso el ciudadano debe de entender que un atributo de su personalidad viene a ser el debido proceso. Él tendrá que acceder a la justicia a través de la tutela jurisdiccional efectiva y allí podrá entender de que el debido proceso va a permitir que ese proceso, que esa herramienta se desarrolla bajo categorías y condiciones mínimas que aseguren justicia. Muy bien. Prosigamos. El debido proceso debe de entenderse como un conjunto de subprincipios a su vez, que
Vamos a analizar el artículo 139 de nuestra Constitución. Allí hay muchos principios que van a implicar la existencia del debido proceso. Entonces, el debido proceso es un cúmulo, a su vez, de varios derechos, de varios principios. Por eso también en doctrina se entiende de que el debido proceso viene a ser el continente, que a su vez implica la presencia de otros subprincipios, de otros atributos, de otros derechos. Y para entender esto que les voy diciendo, debo decirles de que el debido proceso no solamente va a implicar la existencia de un proceso y el trámite de este, sino que el debido proceso también va a orientar la actividad jurisdiccional, va a servir como un estándar constitucional fuera de proceso. Muy bien. Habiendo dicho ello, vamos a analizar aquel conjunto de principios que implican debido proceso. Tenemos la Constitución, el artículo 139, que establece los principios de la función jurisdiccional. El primero de ellos viene a ser el de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Muy bien, ¿qué se entiende de ello? Que en un Estado social de derecho, en una democracia como la nuestra, el único que presta el servicio de justicia viene a ser el Estado. ¿No es cierto? El Estado es el único y exclusivo en el servicio de justicia. Salvo aquellas dimensiones que la misma ley reconoce. Por ejemplo, la justicia militar, la justicia arbitral, ¿no? Son excepciones. Sin embargo, en líneas generales, el único que administra justicia vendría a ser el Estado. Por lo tanto, allí hay unidad y exclusividad, ¿no es cierto? El Estado se reserva la atribución de hacer inmutable lo que decide en un caso concreto y hasta de hacerlo cumplir por la fuerza, y ello no lo comparte con nadie, haciéndolo único y exclusivo. La desviación de la jurisdicción estatal evidencia el faltamiento a las normas que garantizan el derecho al debido proceso, y ello es suficiente para desconocer efecto o validez que emane del trámite extrajudicial. Por lo tanto, la unidad y exclusividad del servicio de justicia que presta el Estado implica debido proceso, pues el Estado es el único que debe de prestar servicio de justicia, porque se entiende que por ser una entidad, una institución suprema de la sociedad, garantiza imparcialidad, garantiza también efectividad, pues habiéndose obtenido sentencia con calidad de cosa juzgada, el Estado tiene toda la fuerza para poder hacer cumplir su sentencia. Es por eso que el debido proceso va a verse implícito en la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional que presta el Estado. Tenemos la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, que también lo hemos analizado en las anteriores sesiones, de tal manera que el debido proceso se convierte en una garantía, esa función jurisdiccional que presta el Estado, que busca solucionar conflictos de intereses en forma concreta y también busca alcanzar la paz social, a través del desarrollo de su instrumento, el proceso judicial, es el debido proceso. Es un proceso judicial que cumple las mínimas garantías, aseguran la imparcialidad, aseguran que las partes tengan acceso a su derecho de defensa, asegura que las partes puedan ofrecer medios probatorios, asegura que las partes puedan exponer sus argumentos. De tal manera que
aquella herramienta que viene a ser el proceso judicial para lograr la paz social en justicia, para solucionar el conflicto de intereses intersubjetivos, es el debido proceso. El debido proceso también va a estar implícito en otro principio, en la publicidad judiciales. Hay debido proceso en cuanto hay transparencia y hay publicidad de los procesos judiciales. Los procesos judiciales no pueden tramitarse en forma secreta, discreta, oculta, subliminal, sino por el contrario. Los procesos judiciales son abiertos, públicos, transparentes, y ello se va a ejemplificar en las audiencias judiciales, que son audiencias públicas. Si ustedes, por ejemplo, se dan un paseo por el Poder Judicial, por las instalaciones del Poder Judicial, podrán observar que las sesiones judiciales se desarrollan siempre con puerta abierta. Y cualquier persona podría ingresar, sentarse y escuchar toda la audiencia. Lógicamente con la única limitación de no perjudicar el desarrollo de la audiencia, ¿no es cierto? Puedes asistir, sentarte y escuchar lo que se está planteando por los abogados, la intervención del órgano jurisdiccional. Hubiera sido importante que quizás ustedes visiten algún órgano jurisdiccional y ustedes mismos constaten todo lo que estamos desarrollando en clase. Pero lamentablemente nuestra coyuntura de emergencia sanitaria no lo permite. En otro escenario, siempre hemos desarrollado como una actividad de aprendizaje complementario la visita a los órganos jurisdiccionales, la presencia de audiencias judiciales, donde los participantes, los señores estudiantes, han visitado, se han hecho presente en las audiencias judiciales y allí han tomado registro de lo que se ha desarrollado en esa audiencia judicial, lo cual es una experiencia muy capital porque ha permitido de que los participantes, los estudiantes, comprendan, ¿no es cierto?, la temática, pero en forma práctica. Lamentablemente las condiciones de emergencia sanitaria no lo permiten. Sin embargo, tengo yo algún material audiovisual, algunos videos del desarrollo de audiencias que voy a compartirles para que ustedes de alguna manera tengan acercamiento a lo que estamos desarrollando. Muy bien, entonces los procesos judiciales, como herramienta de la función jurisdiccional que brinda el Estado, deben de ser transparentes. Así se va a asegurar el debido proceso. Así se va a poder evitar de que haya cualquier suspicacia, cualquier arreglo por debajo de la mesa. Cualquier situación de esa naturaleza, lógicamente, va a ser evitada por la publicidad de los procesos judiciales. Es por eso que las audiencias se desarrollan con puertas abiertas, salvo las excepciones que la misma ley establece, ¿no? Pero en líneas generales, los procesos judiciales son públicos, de libre acceso. El único requisito es que no interfieras con el desarrollo de la audiencia. Entonces, si deseas, asistes a una vista de la causa, si deseas, asistes a una audiencia probatoria, allí puedes asistir con el único límite de no entorpecer el desarrollo de la audiencia. Entonces, como estudiante, tranquilamente podrías ingresar al recinto donde se está llevando a cabo la audiencia pública, sentarte y estar tranquilo tomando los apuntes que veas por conveniente.
La publicidad en los procesos. El proceso, por su fin abstracto, no puede ser oculto, reservado o escondido. Debe ser transparente y por ello público, conocido, manifiesto, porque sólo así habrá limpieza del proceso y será visto como debido proceso, proceso justo o proceso constitucional. Y esto último porque la Constitución recoge el derecho de quien, al ser juzgado y estar sometido a un poder superior, merece un trato de igualdad que no sería tal si fuese oculto, misterioso y por tanto dudoso. De tal manera que es fundamental la publicidad de los procesos judiciales. Solo así se va a asegurar el debido proceso. Dice Couture que la publicidad, como su consecuencia natural de la presencia del público en las audiencias judiciales, constituye el más precioso instrumento de fiscalización popular sobre la obra de magistrados y defensores. En otros términos, el pueblo es juez de los jueces, ¿no? Ello en palabras de Couture. Recogemos de ello justamente el rasgo de publicidad que debe de mantenerse en el desarrollo de los procesos judiciales. Sobre todo ello se evidencia en el desarrollo de audiencias que son públicas en forma general, salvo excepciones que son minúsculas. Muy bien, el debido proceso también va a implicar la motivación escrita de las resoluciones judiciales. Ello quiere decir que aquellas resoluciones que van a emitir un fallo, es decir, aquellas sentencias, se caracterizan porque éstas deben de plasmar, deben de motivar la decisión a través de una argumentación técnica, normativa, pero que a la vez sea precisa, concreta y también objetiva. El hecho de motivar una sentencia judicial no quiere decir de que el juez se abstraiga en su mente y utilice tecnicismos jurídicos que hagan imposible la comprensión por parte del justiciable. Ello no sería una sentencia que busque hacer justicia, sino por el contrario, sería una sentencia que se construye a partir de tecnicismo solamente. El juez no está para hacer literatura jurídica. El juez lo que tiene que hacer es resolver conflictos de intereses y en lo posible su lenguaje tendrá que ser inclusivo. Ello tampoco quiere decir que también se rebaje la calidad de la sentencia. Así que el juez debe de expresar las razones que lo han llevado a emitir ese fallo. Y para ello tendrá que construir una estructura argumentativa que se respalde en el desarrollo de todo el proceso judicial, donde el juez ha visto el desarrollo del proceso, donde las partes han desarrollado su actividad procesal en presencia del juez, donde el juez ha sido el impulsor de ese proceso. El juez conoce el proceso, conoce el expediente, y sobre esa base, siendo el juez conocedor de todo su proceso, éste deberá de emitir un fallo objetivo, pero también motivado, que exponga, que explique las razones y consideraciones que han permitido generarle convicción al juez y así poder emitir un fallo. De tal manera que las sentencias tendrán que motivarse, tendrán que exponer las razones del fallo. Pero que hay una excepción. No se requiere que haya motivación de resoluciones cuando las resoluciones son de mero trámite, porque no todo va a motivar el juez. Así, por ejemplo, sean los decretos
¿no es cierto? Muy bien. Las resoluciones que emite el órgano jurisdiccional son decretos, autos y sentencias. Los decretos son documentos que buscan proveer, impulsar el trámite, mientras que los autos y sentencias disponen o restringen derechos, de tal manera que estos deberán de motivarse, sobre todo las sentencias, porque allí ya se establece el fallo. Muy bien. La motivación escrita de las resoluciones en todas las instancias. Conocer la motivación de una decisión superior que domina su propia vida. Por eso es que quien juzga tiene la obligación de motivar o fundamentar su decisión, y hasta aquí entendemos que no puede existir una decisión final jurisdiccional que no dé razón de su sentido, y bajo esta base es que recién prospera el dilucidar sobre cómo debe ser esta motivación en el afán de evitar su defectuosa presencia. La motivación va a ser un estándar de calidad que se le exige a la sentencia. Ello va a implicar que el juez tenga capacidades no solamente jurídicas, sino que sea capaz de redactar una sentencia que permita evidenciar las razones objetivas que han motivado ese fallo. Así que el juez tendrá que tener aptitud para la redacción precisa, concreta. Vuelvo a decir, no se busca que el juez haga literatura, no se busca que el juez haga una sentencia de 100 páginas. Lo que se quiere es que el juez exponga sus razones. Y ello quizás a veces meritúa la redacción de unas 10, 15 páginas, 20 páginas. Pero lo que se está buscando aquí es que el juez motive su fallo. No se está buscando que el juez redacte 100 páginas, 200 páginas. Lo que se está buscando es que el juez exprese sus razones que lo han llevado a emitir el fallo estimatorio, en el sentido de que declara fundada la demanda y ahí están las razones, o emitir un fallo desestimatorio, declarando infundada la demanda, pero allí están las razones. De tal manera que esto también va a permitir que se construya el debido proceso. Imagínate si no hubiese una sentencia motivada. El justiciable no sabría cuáles han sido las razones que han motivado al juez de que éste adopte esa decisión, y por lo tanto el proceso no cumpliría su papel, no cumpliría sus fines de solución de conflictos. Por lo contrario, se agravaría el conflicto. Siempre debe de haber un fallo justificado, y en lo posible ese fallo tiene que ser sobre el fondo, en lo posible. Muy bien. Fíjense el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ha generado más incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente aquí hay un estándar que debe de cumplirse. Debe de motivarse las sentencias. Y esa motivación no puede ser aparente. Esa motivación tiene que ser objetiva y armónica con el proceso judicial. Esa motivación no puede ser insuficiente. Tiene que ser una motivación suficiente, a tal punto que se esclarezcan todos los puntos controvertidos que se han identificado en el proceso, y el juez tendrá que pronunciarse sobre cada uno de esos puntos controvertidos, justamente para lograr certidumbre, certeza, y de esa manera poder construir una herramienta al servicio de la paz que busque asegurar y solucionar el conflicto de intereses. Muy bien, tenemos el principio de la prohibición de revivir procesos fenecidos, que también implica el debido proceso.
Muy bien. La impugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad son para el justiciable seguridad jurídica. Muy bien. Tenemos el proceso de Arnold y Helga. Arnold ha obtenido una sentencia estimatoria, es decir, el juez ha declarado fundada su demanda y esa sentencia ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Es una sentencia firme, de tal manera que lo que se espera ahora es ejecutar esa sentencia en sus propios términos. No se puede reinterpretar la sentencia, modificarla o cumplirla en forma parcial, porque eso sería atentar contra el debido proceso. Esa sentencia es el resultado del debido proceso, y por ser el resultado del debido proceso, entonces merece ejecutarse en sus propios términos. De tal manera que allí el Estado tiene toda la capacidad para hacer ejecutar esa sentencia en sus propios términos, ¿no es cierto? Nadie puede rehusarse al cumplimiento de una sentencia, porque ello inclusive constituiría una falta o un delito, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que se haya obtenido sentencia firme y que ésta está en plena ejecución, transcurrido un tiempo, Helga no podría revivir ese proceso judicial y decir que se plantea, ¿no es cierto?, una indemnización por cosa juzgada fraudulenta, porque esa sentencia no ha respetado el debido proceso, etcétera, etcétera. En líneas generales, aquí hay una sentencia firme. Transcurrido el plazo correspondiente, está adquirido la calidad de cosa juzgada. Ya no se puede revivir ese proceso. Ya no podría estar Helga iniciando otros trámites judiciales con el objeto de impugnar aquello que no se ha impugnado en su momento. Por lo tanto, aquí opera el principio de seguridad jurídica. Aquellos procesos fenecidos no se pueden revivir porque ello atentaría con ese principio de seguridad jurídica y por ende atentaría con el principio del debido proceso. La sentencia que ha obtenido la calidad de cosa juzgada es el resultado del debido proceso y por tanto tendrá que ejecutarse en sus propios términos. Y después de haberse ejecutado en sus propios términos, allí terminó el conflicto. Se solucionó el conflicto. Existe paz social. Pero si a pesar de eso, los justiciables insisten en revivir el proceso una y otra vez, allí se va a vulnerar justamente la seguridad jurídica y por ende estaría en riesgo de vulneración también el debido proceso. Muy bien, pero aquí habría que hacer un análisis también práctico que evidencia también la mala utilización de los mecanismos que la ley establece. En un escenario como el nuestro, a veces los justiciables no aceptan la decisión del juez e insisten y persisten en no perder. Y luego de haberse terminado el proceso judicial, el caso de Arnold y Helga, luego de que Arnold ha ganado, Helga ha interpuesto su recurso de apelación, se ha emitido una sentencia de vista, una sentencia de segunda instancia que confirma la sentencia de primera instancia. Luego de esto, Helga interpone su recurso extraordinario de casación y allí también la Corte Suprema ha declarado improcedente su recurso de casación, de tal manera que allí terminó el proceso, ya no hay nada que impugnar. Sin embargo, Helga, utilizando mecanismos que la ley establece, interpone una acción de amparo contra la sentencia emitida en el proceso judicial. De tal manera que esto
lejos de garantizar la seguridad jurídica, garantizar el debido proceso, se convierte en una herramienta innecesaria de dilatación de la ejecución de la sentencia. Y aquí se complica más la situación. Por eso es importante de que ustedes, como estudiantes del derecho, sepan utilizar las herramientas que el mismo derecho te da, pero sin desvirtuarlas, ¿no? Sin aprovecharlas a tal punto de generar indefensión, de generar injusticia. ¿No? Otro ejemplo les pondría en el caso de las entidades públicas. Las entidades públicas, hay muchos casos donde no se le reconoce, no se le paga los derechos que la ley establece a los trabajadores de la administración pública. No se les otorga vacaciones, no se les compensa esas vacaciones, no se les paga aguinaldos, gratificaciones, etcétera, etcétera. Esa situación obliga a que el trabajador tenga que demandar a su empleador, a la institución en la cual presta servicios, por justamente falta de cumplimiento de la normativa sociolaboral por el mismo empleador. Esto es increíble, pero sucede. La misma municipalidad que lo ha contratado a Roberto, lo ha contratado como sereno, con una remuneración mensual de 1.200 soles. Sin embargo, habiendo cumplido el año de servicios, la municipalidad no le ha otorgado vacaciones por 30 días. Tampoco le ha entregado gratificaciones. De tal manera que allí, lógicamente, ustedes observarán que hay una deuda respecto de Roberto. Así que Roberto se ve obligado a recurrir al Poder Judicial, justamente para hacerse cobro de estos montos que el propio Estado a través de la municipalidad no le ha pagado. Entonces, ¿qué sucede? Los órganos públicos tienen su procuraduría y las procuradurías lamentablemente también se han desvirtuado, porque lo que buscan es dilatar el proceso. Ellos saben de que aquí la municipalidad no ha pagado esos derechos, no le ha otorgado vacaciones, tampoco lo ha compensado, no le ha pagado gratificaciones, y lo más probable es que el juez declare fundada la demanda, en consecuencia, páguesele todo lo que se le debe al trabajador. Sin embargo, ¿qué sucede? Que lamentablemente el órgano de defensa se ha desvirtuado. La Procuraduría apela lo que tiene que apelar, o apela lo que no tiene que apelar, con la única intención de dilatar. Y así los procesos se extienden 5 años, 6 años, 10 años, pobre trabajador. Y lógicamente aquí ya no se habla de justicia, aquí se habla ya de mecanismos del derecho que han sido desvirtuados por los propios profesionales del derecho, lamentablemente. Bueno, ocurre también esta situación. Muy bien, prosigamos. El principio de la gratuidad de la administración de justicia. Muy bien. La justicia no se puede vender. Quien paga por ella compra injusticia. Entonces, el debido proceso también va a estar implícito en la gratuidad de acceso a la justicia. Pero aquí también hay un análisis práctico que se tiene que hacer, porque al menos por el ofrecimiento de pruebas, se tiene que pagar una tasa correspondiente por el servicio que se presta. Pero podríamos indicar de que hay una institución, la institución del auxilio judicial, donde se exime al justiciable de pagar cualquier tasa o cédula de notificación si esta demuestra su condición de insolvencia económica. Sin embargo, en líneas generales, se mantiene todavía
este principio de gratuidad porque se busca alcanzarlo, ¿no? Se busca alcanzarlo. Por otro lado, también nadie puede ser juzgado en un escenario de desigualdad donde prevalezca el poder económico, sino que la función jurisdiccional y el debido proceso busca allanar esas diferencias económicas que pudiesen existir. Es por eso que la función jurisdiccional es imparcial, ¿no? Que busca dar un trato equitativo a los justiciables. Muy bien, entonces, en la práctica, los justiciables pagan un monto, ¿no? Por el servicio judicial. Presentas la demanda y por ofrecimiento de pruebas pagas un monto determinado, conforme la cuantía del petitorio. Se paga por cédulas de notificación también un monto determinado. Claro que son montos simbólicos, pero a veces el justiciable no está en la capacidad de pagar esos montos simbólicos. Frente a ese escenario, él tiene la posibilidad de solicitar el auxilio judicial correspondiente, ¿no? Que es otro trámite donde hay que llenar un formulario y es más, hay un asistente social que tendrá que corroborar la condición económica del justiciable y sobre esa base recién el juez tendrá que declarar procedente su pedido de auxilio judicial. Sin embargo, en líneas generales, debido proceso implica también gratuidad de acceso a la justicia. Muy bien. Muy bien, tenemos otros principios que van a implicar también debido proceso. Por ejemplo, tenemos el siguiente, la duración razonable del proceso. Les comentaba de que la justicia tiene que ser rápida, tiene que ser urgente, tiene que ser celera. No podría hablarse de justicia en aquel trámite que se demora 3, 4, 5, 6, 10 años. ¿Para qué uno quiere una sentencia después de 10 años? Ya cuando Helga se ha fugado del país, cuando Helga ha transferido todos sus bienes y recién Arnold obtiene la sentencia. Gané el proceso, pero las condiciones reales evidencian de que Helga ya se fue a la China y en esa circunstancia nunca va a poder hacer efectivo el cumplimiento de su sentencia. Entonces, fíjense, el trámite largo de los procesos judiciales pone en riesgo la justicia, pone en riesgo la efectividad de los mismos procesos y de sus sentencias. Por lo tanto, el trámite del proceso deberá de desarrollarse en un tiempo prudencial y razonable. Lo contrario, que el proceso se desarrolle en un tiempo imprudente y razonable, va a ir en contra del debido proceso. Es por eso que el Código Procesal Civil establece plazos que deben de cumplirse. Digo que deben porque en la práctica no se cumplen. En caso de un proceso sumarísimo, hemos visto, ¿no es cierto?, en las anteriores sesiones de clase que los plazos son cortos, son estrechos. Sin embargo, en un proceso sumarísimo, por ejemplo, alimentos, lamentablemente la sentencia se obtiene al año. Si es que el demandado apela a esa sentencia, allí se va a tramitar la segunda instancia en otro año más. Ya ha pasado 2 años hasta aquí. Pregunto yo, ¿la necesidad del menor esperará esos 2 años? Le dirá a su mamá, mamá, voy a esperar 2 años la leche, voy a esperar 2 años el apoyo económico, el vestido. ¿Será eso real? Por tanto, los procesos judiciales, para que se armonicen con el debido proceso, tendrán que cumplir aquellos plazos razonables que ya están establecidos en el Código Procesal Civil. Pero aquí también hay otro análisis práctico que necesariamente tiene que decirse. Lamentablemente,
la coyuntura jurisdiccional evidencia que hay una carga procesal, que hay una sobrecarga inclusive. Los órganos jurisdiccionales están plagados de procesos judiciales, lo cual hace difícil el trámite de los mismos en los plazos establecidos en la ley. ¿No? A ello también habría que sumar otra serie de factores. Por ejemplo, la rotación de personal. El juez, bajo su equipo, tiene, por ejemplo, a unos 5 o 6 profesionales del derecho que lo apoyan en su servicio jurisdiccional. Pero no todos tienen las mismas aptitudes, las mismas competencias o las mismas actitudes también. Hay algunos que, pese a que tienen el título profesional de abogado, no pueden emitir, no están en la capacidad de emitir un auto o de motivar o de proyectar una sentencia. De tal manera que allí también todo se le recarga al juez. Y esto es lamentable porque eso también se observa. Alguna vez pude preguntar cómo era la distribución de la carga procesal dentro de un órgano jurisdiccional y algunos compañeros míos me dijeron que yo, por la voluntad de querer superarme, yo mismo le he pedido al juez de que me permita proyectar sus sentencias y él en buena hora me las dio, sabiendo de que yo tenía esa voluntad. Y bueno, él empezó a aprender y ahora es asistente de juez, ha subido de estatus y lo más probable es que en un futuro él se convierta en juez por su propia voluntad. Pero esto no sucede en todos los órganos jurisdiccionales, o no sucede con todos los prestadores, los asistentes del órgano jurisdiccional. Hay algunos que solamente se dedican a notificar y no tienen esa voluntad de superación. O finalmente no tienen la competencia o no han querido tenerlo, ¿no? Finalmente allí tienes todo un cúmulo de expedientes donde no hace basta de que alguien te esté diciendo, oye, esto es así o es asá. Bastará con que tú agarres un expediente y allí empieces a analizar, a chequear los modelos que tienes y sobre esa base empezar a aprender tú mismo, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de factores que hace difícil el trámite de los procesos judiciales que se ve reflejado justamente en la dilación de los procesos, ¿no? Muy bien. Dentro del mismo proceso judicial va a haber otros principios también que van a implicar el cumplimiento del debido proceso. Uno de ellos viene a ser el principio de pluralidad de instancia. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir de que el juez de primera instancia, antes que ser juez, es abogado. Y antes que ser abogado es ser humano. Y los seres humanos somos proclives al defecto. Es común que cometamos errores los seres humanos. Y por lo tanto, un juez, al ser un ser humano, también puede cometer algún error. Frente a esta circunstancia, la Constitución establece el principio de pluralidad de instancia, que permite que aquel fallo de primera instancia pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior, porque podría haberse cometido algún error, ¿no es cierto? Entonces, el justiciable, aquel que crea sentirse vulnerado en el debido proceso, podrá recurrir a la segunda instancia, aquella instancia de revisión a través de la presentación de su recurso impugnatorio, su apelación de sentencia, para que la sentencia sea revisada por un tribunal superior. Muy bien. Entonces, ello también implica debido proceso. No sería lo correcto que sea evidente el error en la primera instancia y que éste no se subsane. Ello iría en contra del debido proceso. Comprendan ustedes que el debido proceso implica justicia en toda la amplitud de la palabra.
Así que si es que ha habido algún error en la sentencia de primera instancia, merecerá de que esta sentencia sea revisada. El justiciable interponga el recurso impugnatorio, el recurso de apelación, para que la sentencia sea revisada por el Tribunal Superior. Aquí voy a detallarles algunos términos técnicos que es importante que ustedes reconozcan. Muy bien, tenemos sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia es la sentencia que se ha emitido en ese escenario, en ese primer escenario. Por ejemplo, tenemos el proceso iniciado por Arnold contra Helga. Ese proceso es el proceso primario, el proceso de primera instancia. Ese proceso de primera instancia va a resultar en una sentencia. Esa sentencia es la sentencia de primera instancia. ¿Entendido? Muy bien. Helga se siente vulnerada en sus derechos, él advierte que hay vulneración al principio del debido proceso, no se ha motivado bien las sentencias, etcétera, etcétera, así que interpone el recurso de apelación contra esa sentencia de primera instancia. Así que el expediente va a subir a la segunda instancia. Entonces, cuando el expediente sube a la segunda instancia, vamos a hablar de la segunda instancia. Y en esa segunda instancia se va a emitir también una sentencia. Esa sentencia es sentencia de segunda instancia o sentencia de vista. Ya eso anótenlo si es posible. Sentencia de segunda instancia o sentencia de vista. Muy bien, entonces, se ha emitido la sentencia de segunda instancia o la sentencia de vista que declara, que confirma la sentencia de primera instancia. En consecuencia, Arnold sigue ganando el proceso. Y a Helga no le parece. Helga sigue sosteniendo que hay vulneración del debido proceso, así que interpone su recurso especial, su recurso extraordinario de casación. El expediente va a subir a una tercera instancia, que viene a ser la Corte Suprema de Justicia. El expediente se va a ir hasta Lima. Muy bien, entonces, allí, lógicamente, luego de analizarse el recurso de casación, el Tribunal Supremo emitirá una sentencia casatoria. Entonces, tienes sentencia casatoria. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esas instituciones. Prosigamos. Muy bien. Tenemos otro principio del debido proceso, ¿no? El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. No existe razón válida para que el servicio de justicia sea estéril, es decir, que el proceso se vea privado de decisión jurisdiccional por vacío o deficiencia de la ley. El juzgador cuenta con el auxilio de los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia que serán recursos procesales ante la deficiencia o el vacío de la ley. Entonces, debido proceso implica que el juez siempre se pronuncie, al margen de que no exista ley que regule el caso. El juez tendrá que pronunciarse, emitir un fallo, en lo posible un fallo de fondo. Y para ello tendrá que recurrir a las herramientas que la ciencia del derecho te pone, ¿no es cierto? Por ejemplo, principios generales del derecho, la misma Constitución, que opera como una ley fundamental, un constructo principalista, donde hay garantías, hay principios, hay derechos fundamentales que tranquilamente pueden servir como inspiración, pues cumplen una función integradora para justamente llenar aquellos vacíos.
Muy bien, entonces, este último caso que lo hemos analizado, habiendo revisado la ponencia de Marianela Ledesma Narváez, allí se observa de que Marianela Ledesma Narváez ha recurrido a la misma Constitución para llenar ese vacío y ha propuesto un procedimiento de vacancia que se inspira en la misma Constitución y así está establecida en su ponencia. Entonces, el juez no puede rehuir a su función de juez y justificarse en el hecho de que no hay ley, que hay vacío legal. El juez debe de cumplir su responsabilidad y llenar ese vacío. Y para eso, el juez, entiéndase, un profesional del derecho, no es un mero repetidor de la ley, es un profesional del derecho. Y para llenar ese vacío tendrá que recurrir a las fuentes del derecho, que lo hemos estudiado, ustedes lo han estudiado también en los cursos básicos, ¿no? Tendrá que recurrir a los principios generales del derecho, tendrá que recurrir a la jurisprudencia, a la misma Constitución, fuentes que van a permitir llenar ese vacío. Solo así se va a estar cumpliendo el debido proceso. Muy bien, entonces hemos visto el desarrollo de este principio derecho y garantía que es fundamental para poder entender cómo se desarrolla el proceso judicial, que debe cumplir un mínimo de garantías, que ya lo hemos visto. El debido proceso implica pluralidad de instancias, implica unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. El debido proceso implica duración razonable del proceso, implica prohibición de revivir procesos fenecidos, implica motivación escrita, implica publicidad, de tal manera que ustedes en el artículo 139 de nuestra Constitución podrán encontrar todos estos principios que a su vez implican el debido proceso. Muy bien, chicos, nos quedamos allí. Muchas gracias por su atención.